generan más tarde energía. Bueno, pues nos puede fallar como mencionamos, cortocircuitos, ¿no? El del Parkinson, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque es una temblorina, es decir, hay una actividad física que no estamos ordenando nosotros y que nuestro cerebro pues debería de estar no temblando, pero está enviando una señal de muévete y en forma de temblor. Claro, justamente se le conocen como movimientos involuntarios, porque nosotros no decidimos o no planeamos hacerlos. Por ejemplo, temblor en la mano, temblor en reposo, o en el caso contrario, movimientos que sí decidimos hacer, pero que son muy lentos. Entonces, el cortocircuito es el culpable de ello. ¿Por qué? Pues bueno, a falta de esta sustancia que es la dopamina, el cableado no funciona como debería de funcionar, porque por la falta de pequeñísimas concentraciones de esta sustancia. Básicamente es la base o es lo que alimenta ese cableado para que exista una corriente eléctrica continua, organizada y sobre todo en tiempo y forma. El problema es nosotros comenzamos a tener no solamente movimientos involuntarios, y si la cantidad de neuronas que producen esta sustancia van muriendo de poco a poco más y más y más, que es a través del tiempo. ¿Se tiene detectada por así llamarlo, una zona geográfica del tejido neuronal que está ahí metido en los sesos? Exacto, esa es una pregunta muy interesante, porque pues hace algunos años todavía no se sabía con exactitud en dónde se originaba el Parkinson. Hablando dimensionalmente del cerebro, hay un núcleo muy pequeño, de hecho se llama la substancia nigra, y recibe su nombre de substancia nigra porque tiene una coloración negrita, oscura o café, y justamente esta coloración se la da esa sustancia de la que estamos hablando, la dopamina. Es característico en personas con Parkinson, en análisis post-mortem, ver una sustancia negra que no es negra. Que no debería de estar. Que no debería ser incolore. Si ustedes han tenido la curiosidad de acompañar a mamá, o lo hagan ustedes porque ya debería de ser así, pues se compra en el mercado sesos de cerdo o de res, y se hacen unas quesadillas deliciosas, pero a la hora de hacer las rebanaditas es como medio gelatinosito la textura, ¿no? Y sí tiene coloración grisecita, oscurita, más clarita en unas zonas que en otras, y de ahí que post-mortem, cuando analizamos, que hay un color negrito que no debería de estar. O más bien falta el color negrito, ¿no? Sí, pero mencionábamos esto de que si pensamos en grande, híjole, se fue la luz en Puebla. Es que la presa de Necaxa tiene una falla. Pues ahí sabemos dónde está la falla. En el caso del cerebro, por eso preguntaba yo, ¿hay alguna zona geográfica en donde se manifieste este deterioro? Sí, justamente esa zona geográfica dentro del cerebro está localizada en el tallo de nuestro cerebro, en un lugar que se llama mesencéfalo. Y dentro de todo ese mesencéfalo, que sería como la periferia, en la parte baja hay una especie de lunita, color oscura. Esa es la substancia negra. O sea, muy al centro de toda la masa. Es muy al centro y muy en la base, como si ya estuviera posicionada hacia nuestra médula espinal. Justamente la sustancia negra está en el centro de toda la masa cerebral y tocando un poquito más arriba en la médula espinal.
No sé hasta dónde esté confirmado y sea muy sólido, pero que mientras más al interior del cerebro y más hacia el tallo, más para atrás en nuestra memoria ancestral, nuestra memoria de especie, más antigua, y la de la superficie la más reciente. Exacto, totalmente cierto. Esto tiene que ver con este análisis de la evolución a través del tiempo de los 3 cerebros: el cerebro primitivo, el reptiliano, el cerebro de los mamíferos y la corteza cerebral, que es la que ya está más desarrollada en un hombre más actual, por así decirlo. Esta sustancia oscura que se ha encontrado, pues está hacia lo antiguito, pero es muy actual, que a mis 70 años me está temblando la mano. No a todos. ¿Por qué no a todos, además? Bueno, eso tiene que ver mucho con las condiciones de vida de cada persona, la alimentación que cada persona tiene, o por ejemplo el hábito no de hacer ejercicio. Una persona sedentaria tiene menor actividad y entonces menor estímulo, porque también recordemos que para que estas sustancias que nuestro cerebro requiere para hacer esta circuitería normal que funcione, requerimos del ejercicio, que motiva a la creación de más de estos neurotransmisores. Entonces, aquí sí es muy importante dejar en claro que puede haber personas que tengan movimientos involuntarios, tal vez por la edad que presentan, pero que no necesariamente es Parkinson. Eso sí debe de quedar en claro, porque las personas a veces se espantan y dicen: es que estaba en reposo y comencé a temblar. No confundirlo con una descarga eléctrica que está ocurriendo a nivel de nuestros músculos. La enfermedad de Parkinson es por la muerte de neuronas. Que tiemble el párpado, por Exacto. Por ejemplo, cuando estamos muy estresados o que estamos sometidos a mucha carga de trabajo, me puede temblar el párpado y no necesariamente es Parkinson. O se me puede paralizar la mitad de la cara. Exacto, también es puede. Muy acusado, pero es bastante frecuentito. Pero sí es bastante frecuente. Sin tener que ver la edad. Exacto. Aunque es más acusado en adultos mayores. Claro. Pero sí, el Parkinson se puede presentar a los 30 años. Sí hay reporte de casos de Parkinson en pacientes jóvenes. No necesariamente estamos hablando de pacientes de 50, 60 o 70 años. Puede ser que desafortunadamente tenga que ver con la herencia, ¿no? Si yo empiezo a ver estos movimientos involuntarios y no tengo necesariamente 50, 60, 70 años, pero sé que tengo ese antecedente, entonces revisión, porque desde ahí se puede estar identificando esta patología. Tendríamos que ponerle una etiquetita. No hay destinos manifiestos, en el sentido de que, pues mi abuela tenía cáncer, yo voy a tener cáncer. Claro. No va por ahí. Pero sí hay que ponerle atención. De que puede ser que lo mismo con el Parkinson. Exacto. Cierta predisposición. Eso, predisposición, que se puede facilitar. Pero también mencionabas que hay otras condiciones, como la de hay que mover el trasero, ¿no? Somos una especie que todavía hace poquito, en términos biológicos, 40,000 años no es nada, ¿no? El planeta tiene 4,500 millones de años de edad. La vida en el planeta tiene 3,800 millones de años de edad. Nuestra hominicidad, nuestra protohumanidad, tiene 3 millones de años, con Australopithecus afarensis. Pero así tal como nosotros así estamos, 40,000 años, no es nada. Definitivamente. En términos biológicos fue ayer, ¿no? Y ¿cómo es posible que entonces, a lo que iba, en África, y de ahí emigramos al resto del planeta y hoy estamos en todo el planeta? Pero nos tuvimos que mover
migración. Y no fue porque, ya no me gusta aquí, me voy a ir de vacaciones a Kamchatka o quiero cruzar el estrecho de Bering y tomarme unas vacaciones en Yucatán y apenas llegué hace 15,000 años. No es así. Cambian las circunstancias del entorno y por sobrevivencia, que eso está ahí puesto en el CPU de todas las especies, o te pones las pilas o desapareces. Exacto. Entonces nos tuvimos que mover, lo hicimos muy bien, ahora parece que ya lo olvidamos, pero ¿cómo entonces dejamos de movernos si somos una especie que se mueve, que migra? Claro. No es que sigamos siendo nómadas. No va por ahí, sino que aunque ya nos volvimos sedentarios y vivimos hay que mover el trasero. Definitivamente. Porque esto repercute en enfermedades como esta. Sí. Bueno, es también importante verlo desde esta perspectiva, que justamente este núcleo llamado sustancia nigra, no por azarosidad, está localizado en el cerebro medio, que tiene que ver con respuestas de defensa, de huir en caso de ser atacados, porque esta parte del cerebro estaba justamente en organismos, si estamos hablando desde hace mucho tiempo, que necesitaban estar alerta todo el tiempo. ¿Y qué va pasando? A través del tiempo, a través de los años, se va modificando esto de no querer hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque ahora la vida me ha facilitado ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, las personas que trabajan en una oficina todo el tiempo están sentados 8 horas, que es un tiempo bastante... Y otras sentadas en el transporte, en público, el metro, en el autobús. Le sumamos otra hora, en promedio 2. 10 horas al día estamos sentados y no nos damos cuenta. Entonces, esta especie de quietud o falta de movimiento provoca que no tengamos estímulos o esos chispazos para seguir sintetizando esas sustancias que tanto bien le hacen a nuestro cerebro. Pónganle pausa. Vamos a regresar con esta interesantísima charla de cómo funciona el CPU de los seres humanos. Regresamos. No le cambies, regresamos. Covalencias. Radio IPN al instante. Desde cualquier lugar del mundo. Escúchanos en línea a través de www.ipn.mx/radio y conecta con nosotros. Conectando contigo. Ya estamos de vuelta. Covalencias. Continuamos. Ya estamos de vuelta aquí en la mesa. Ya se termina la música de suspenso. Nos estaba compartiendo Yasmín de cómo sí impacta de alguna manera en que somos una especie que se ha estado moviendo, y no quiere decir que tengamos que ser nómadas otra vez, sino que sigamos moviendo porque no está habiendo esa actividad de incitaciones, excitaciones en el cerebro para estarse moviendo por, ahora sí que como dice el dicho, órgano que no se usa se estropea. Igual que un coche, pasan 3 meses y no lo usamos, se hace atole el aceite, se endurecen los pistones y va a estar muy difícil echarlo a andar, que además tal vez se descargó la batería. Pero regresemos al fenómeno de la barra de hierro que se le encajó al trabajador y siguió él funcionando perfectamente bien, y que descubrimos que había plasticidad en el cerebro, que si la actividad se concentra en una zona geográfica del cerebro, se puede pasar al otro hemisferio, por ejemplo, o que si soy zurdo y perdí la mano, pues me voy a habilitar para ser diestro, y cosas así por el estilo, la plasticidad. ¿Por qué no sucede con el enfermo? Fenómeno
¿Por qué no se pasan las funciones de la movilidad a otro lado del cerebro? Esa es otra pregunta muy interesante porque al principio creíamos que estas actividades podrían ser compensadas, pero resulta que en el enfermo con Parkinson, en los dos hemisferios, pues esto implica que tenemos dos sustancias negras, una izquierda y una derecha. Ambas sustancias negras están siendo deterioradas, atrofiadas o lastimadas. ¿Por qué? Porque finalmente las células están muriendo. Entonces, estamos hablando de estos movimientos involuntarios cuando ya hay un porcentaje elevado de muerte neuronal. Al principio, el paciente puede tener Parkinson. O sea que no nada más es una disfunción de falta de neurotransmisores, señales eléctricas, chispacitos, sino además de muerte celular. Sí, de muerte celular. ¿Por qué? Porque una neurona viva puede sintetizar esta sustancia que tanto nos interesa, la dopamina, pero una neurona muerta ya no la puede sintetizar o liberar o crear. Entonces, entre menos neuronas tengamos, menos dopamina tenemos también. Es una relación directa. A menor cantidad de neuronas, menor cantidad de dopamina. Y si está ocurriendo en ambos hemisferios, el problema se va complicando. Ay, a ver, aquí me surge otra inquietud interesante, a ver qué te parece, y tú que le sabes al asunto nos compartes. Venga. Todo el tiempo, desde que nos estamos formando en la matriz de mami hasta que salimos, se están transformando las células, se están muriendo y naciendo otras. Cuando nos bañamos olemos feo, pues es que es material muerto. Ahora sí que olemos a muerto. Y nos limpiamos y nos deshacemos de las células muertas. No es así con las neuronas. Eso no funciona así en las neuronas. Porque si se mueren, ¿cómo nos deshacemos de ellas? No, ¿cómo le paso el estropajo? Claro. O el jaboncito. No es un órgano externo, por ejemplo, la piel, ¿no? Eso es algo súper complicado porque es muy difícil estudiar al cerebro cuando no puedes tomar un pedacito de él, por ejemplo, para tomar una biopsia, las famosas biopsias que se toman en un paciente con cáncer. De cualquier órgano. O de cualquier órgano. O de la piel. De la piel. Melanomas, claro. Pero en el cerebro. Pero en el cerebro, ¿cómo le haces? Es la torre de control. No se puede hacer eso. Además de que si le metemos un bisturí, estropeamos las funciones. Podríamos estropearlas y sin darnos cuenta. Y recordar que la sustancia negra no está en la superficie, está en la base del tallo. Entonces, esto complicaría demasiado poder tomar un fragmento de ese tejido. Pero bueno, entonces hablábamos de que la dopamina va disminuyendo porque las neuronas van disminuyendo y estábamos hablando estrictamente de un estado muy avanzado, porque al principio el enfermo con Parkinson pues tiene Parkinson pero no se da cuenta porque hay todavía un porcentaje de neuronas que es bajo, que ha muerto, y ese porcentaje restante pues puede reemplazar las funciones de esas pocas neuronas que faltan. ¿Y qué papel juega? Y ahorita vamos al tema otro agregado al Parkinson. ¿Qué papel juega el sistema inmune en el asunto? Porque no hay mal que por bien no venga. Tuvimos un fenómeno biológico evolutivo planetario. Tuvimos la oportunidad de observar el fenómeno a nivel planetario que fue la enfermedad esta de la COVID-19 causada por un virus desconocido, y cuando decimos eso es que no sabemos nada, no hay tratamientos, no hay vacunas, no hay medicamentos, y vamos a hacer lo que hizo el médico Galeno, así se llamaba, allá en la Roma imperial, que es: guárdense de sus casas, no hay otra cosa que hacer. Mientras menos contacto tengamos, menos... Y parte del problema de la infección
el sistema inmune no reconoce al virus no se sabe o se defiende a tontas y a locas, que es lo que pasó. Lo que mató a la gente fue la reacción exagerada del sistema inmune para defenderse del virus. Y una de esas cosas era la inflamación, ¿no? Por eso la gente con comorbilidades, la diabetes, la obesidad, es que en sí misma la obesidad es una inflamación. Y la reacción inmune de defensa frente al virus era inflamarse. Pero así sucede con las articulaciones, también sucede con la edad se inflaman las articulaciones como si nos hubiéramos luxado o nos hubiéramos dado un golpe sin que existiera el golpe ni la luxación, y no nos obstruye la movilidad, la artritis reumatoide, que son autoinmunes. ¿Qué papel juega el sistema inmune en el Parkinson? A propósito de la inflamación. Es una relación directa. Hace poco, estamos hablando por ahí del 2015, pues todavía no se tenía bien estudiado, apenas se comenzaba a intuir qué relación tenía directamente el sistema inmunológico en el cerebro. Y poco a poco se fue descubriendo que hay unas células especializadas inmunológicas que están dentro del cerebro y que no están en el sistema nervioso periférico. Justamente estas neuronas, no son neuronas, son células especializadas, se llaman microglias o células de la microglia. O sea que no nada más hay neuronas ahí en la azotea, células neuronas, sino hay de otras. Exacto. Esto es bien interesante porque cuando nos hablan de sistema nervioso central, nosotros nada más imaginamos a las neuronas. Pero hay otro tipo de células que no son neuronas, la famosísima glía. Y la glía está conformado por 4 hasta 5 células diferentes. Depende de qué tan puristas seamos para hablar de esos diferentes tipos de células. La glía, las microglias, son las más abundantes dentro de estos 5 tipos de células gliales. Y estas microglias justamente se llaman así micro porque son muy, muy, muy pequeñitas si las comparamos con una neurona o con otras células gliales como son los astrocitos. Entonces, el sistema inmunológico está presente en nuestro cerebro por medio de las células gliales y la relación es directa. Es interesante esto que nos comentas, dice, apenas en 2015, o sea, muy, muy reciente. Sí sabíamos que el cerebro tiene un sistema, ahora sí que no exactamente hermético, pero casi, donde si nos da una infección en alguna parte del organismo, no pasa al cerebro. Exacto. Lo detiene. Muy pocas cositas sí se cuelan. La cisticercosis, por ejemplo, se cuela, ¿no? No sabemos si COVID-19 se coló al cerebro, creo que sí. Muy probablemente. Algunos estudios han demostrado que sí hay presencia de la proteína S o la proteína muy famosísima que caracteriza. ¿La de la espiga? La de la espiga, exacto. Ya en sistema nervioso central, hablando en corteza cerebral, en núcleos más profundos que la corteza. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un virus. Los virus son súper, súper pequeños. Nanométricos. No micrométricos, estamos hablando en la escala de los nanómetros. 200 nanómetros más o menos fue el promedio del tamaño del coronavirus. Y hay otros. Pero pasa otra cosa también. En el resto del organismo, hay casi con mucha frecuencia aparece citar la película de Viaje Fantástico, allá en la década de los 60, 70, con Raquel Welch, que se hacían miniaturas, además con un submarino, y
porque justo el problema era que era un científico que además tenía unos secretos tremendísimos, pero tenía un tumor canceroso. Bueno, un tumor pues en el cerebro, y como lo hemos dicho aquí y en otras ocasiones, no se puede ser invasivo en el tejido neuronal porque nos cargamos las funciones, no puede entrar ahí el bisturí, ¿no? Entonces, era el caso. ¿Y cómo vamos a atacar el tumor sin bisturí? Solamente desde adentro y con rayos láser. ¡Wow! Buena idea, ¿no? Porque sí se hace actualmente. Muy tenues, pero se hace. El asunto está en que veíamos en el organismo para llegar al cerebro por el torrente sanguíneo y aparecían los macrófagos, unas células que engloban al agente extraño para exterminarlo, aunque puede ser una trampa también, porque el virus le hace tararara, ven macrófago, atrápame, y cae en la trampa y le inocula su ADN o RNA del virus, y en vez de hacer células, haz más virus, ¿no? Exacto. Y el macrófago cayó en la trampa. Pero en el cerebro no sabíamos que hubiera macrófagos. Exacto. Sí hay. Sí hay esos macrófagos que ya se conocían desde mucho tiempo, se llaman microglia y están dentro del cerebro. Y no necesitamos tener algún insulto, algún golpe, alguna infección por bacterias, por hongos o por virus para que se hagan presentes. Nacemos ya con la microglia. Y estas microglias pues son los macrófagos especializados dentro del sistema nervioso central. Y justo comentaba hace rato que en el 2015 comienza a ganar mucho interés esta microglia como célula inmunológica. Ya se sabía desde Pío Arteaga en la década de los 80s, descubrió a la microglia con tinciones muy particulares. Él pudo descifrar que no se trataba de una neurona porque no tenía el tamaño ni la forma de una neurona. Pero se decía, bueno, pues la microglia son células de soporte. Ayudan a que la neurona esté a gusto en su ambiente, la protege, pero no se sabía de qué modo. Por ahí del 2014-2015 comenzamos a descubrir cómo es que la microglia defiende a las neuronas. Y eso es como el super ultra mega boom de las neurociencias en la actualidad, porque poco se sabía de cómo actuaba el sistema inmunológico a nivel del cerebro. Interesante, porque también supimos que las células del tejido pulmonar, en el caso, aunque no fue exclusivo el tejido pulmonar, pero sí acusadamente, las células que son atacadas todavía tienen chance de decir ¡auxilio!, lanzar una señal para que vengan las defensas y otras células se bloqueen para que no dejen pasar. No servía de nada porque era desconocido el virus. Él hacía lo suyo. El asunto está en que las células neuronas también lanzan señales de auxilio. Sí, sí lo hacen. Y es muy interesante la forma en la que lo hacen, porque son señales diminutas. No actúan como las células del sistema inmunológico, que liberan proteínas que son muy llamativas. Esas proteínas pertenecen al grupo de las citocinas, las famosísimas proteínas de la inflamación, las que promueven la inflamación. Entonces las neuronas no pueden sintetizar esas proteínas. Ahorita, qué padre oír la pronunciación correcta de las citocinas, porque muchos dijeron citoquinas, y esto es por estropear el lenguaje, porque en inglés kinetic es movimiento, y de eso se trata, citocinas. Las que se mueven. Citoquinas, porque no tienen quinina. Exacto. No, que me llamó la atención que dijiste citocinas. Pero fueron terribles también
que le llamábamos, o le llamaban pues los investigadores, las tormentas de citocinas. Imagínense a Rambo tirando... Acabamos con las contaminadas, las contagiadas. Pues sí, pero te acabaste todo el tejido pulmonar y ahora ¿cómo va a pasar el oxígeno al torrente sanguíneo? Es que no sabíamos. La citocina, ahí también allá adentro, estas células. Sí. Las neuronas no pueden más crear. Bien son proteínas, ¿no? Son proteínas. Estas citocinas son proteínas que promueven o ayudan a que nuestro cuerpo se inflame. Pero las neuronas no pueden sintetizar o crear estas citocinas. Lo hacen las microglias. Entonces, cuando la microglia se topa con un agente extraño, lo primero que hace es liberar al ambiente muchísimas citocinas, muchísimas. ¿Por qué? Porque son las señales de ayuda para que otras células vengan a bloquear a este agente o estas partículas. Hablamos de bacterias, virus, hongos, o no necesariamente tiene que ser un agente biológico. Un golpe, por ejemplo, un infarto cerebral podría también activar a la microglia para liberar estas famosas citocinas, que son las proteínas de la inflamación. Hemos visto en infinidad de series de televisión, de estos de hospitales, o que el Dr. House, ustedes que tienen que ver con la salud y los hospitales, y esto de lo de la inflamación, que al paciente lo tienen que inducir en coma para disminuir la inflamación que tiene en el cerebro, porque es terrible que se inflame. Aquí interviene esta parte de inflamaciones anómalas, como las que suceden con las enfermedades autoinmunes, de que hay inflamación donde no debe de haberla. Claro. Y inutilizan, dañan la calidad de vida, la movilidad de las personas con estas cosas autoinmunes, sean las de la piel o la de las articulaciones, dolorosísimas, o sucede también otra cosa con las de la piel, que mientras esté la inflamación, no pueden actuar las plaquetas para cicatrizar. Y entonces tenemos ahí expuesto la piel permanentemente, que no cicatriza porque continúa la inflamación. Exacto. En el cerebro no me puedo imaginar esto. Es un caos. Y esto de la inflamación es una pregunta que nos planteamos desde hace muchísimo tiempo. Y no nada más a nivel cerebral, sino también a nivel periférico. ¿La inflamación es buena o es mala? Pues es respuesta inmune. Es respuesta inmune. Siempre he dicho, es un arma de doble filo, porque es necesaria. Es como la fiebre. La fiebre no es mala. Es una respuesta biológica de nuestro cuerpo como defensa ante... Comienza la defensa con la temperatura. Exacto. Desde ahí comienza la defensa. ¿Qué es lo malo de la fiebre? Cuando no se puede controlar y es repetida a través del tiempo, o es repetitivo. Cuando pasa de 40 grados. Exacto. Preocúpense porque se empiezan a morir neuronas. Súper sensibles, es más, desde los 38 grados, 38.5, las neuronas no toleran este ambiente tan A ver, cuéntanos complicado. Eso también, ese es importantísimo, porque mucha gente no lo sabe, o los que sabemos, porque teníamos la información. Te cuento rápidamente una anécdota, que la bebita, ni tan bebé, pero tiene 39 grados de temperatura, es la noche, no sabemos porque estamos en el extranjero dónde están las urgencias. Yo agarro la pequeñita y me meto abajo de la regadera. Sí. Y la otra dice, ¿por qué te bañas vestido, papo? Tuvimos una falta de dopamina en los sistemas de grabación y se cortó la comunicación. Estábamos con que las células neuronas no
no aguantan mucho ni los cambios de temperatura, ni para arriba ni para abajo. Sí. Comentábamos de que parte de la fiebre es parte de la solución, de la defensa del organismo frente a alguna anomalía, sobre todo infecciones. Y la temperatura misma nos dice, hay una infección. Pero si se pasa, hace daño. Por arriba de los 38.5 grados hacia arriba, las neuronas no lo aguantan. Pero el frío también. Pienso yo en los alpinistas que van a bajas temperaturas y que procuran que si les da sueño no dormirse, porque si no ya no despiertan. Y lo que está sucediendo es que la temperatura está tan baja que las neuronas se están apagando. Exacto, es como bajar el switch, porque las neuronas son células sumamente sensibles a cualquier daño, y esto tiene que ver con la función que realizan. Como ellas son las que se encargan de controlar o de dirigir a las demás células del cuerpo, pequeños cambios de temperatura, elevado estrés, pueden bloquear a las neuronas, porque en cuestiones de defensa, sus defensas son las más bajas comparadas con las de otras células del sistema periférico y no del central. O sea que no nada más la inflamación, que ya comentabas si es bueno o es malo, pues como todo en la vida y la evolución misma, ¿no? Le llaman homeostasis o equilibrio, que las cosas estén en equilibrio. Mientes o no mientes, pues es cuestión también de equilibrio, ¿no? Oye, puede ser franqueza. Ay, qué feo está tu niño. Ay, qué lindo está tu niño. Mentiste. Sí, pero no ofendiste. Entonces, es cuestión de equilibrio. Pero aquí estamos hablando de estar vivo o estar muerto. La muerte es parte de nuestra vida. De reproducción sexual está programada, inclusive. La muerte celular programada o apoptosis. Pero otra cosa es que suceda de manera inesperada. Luego, el sistema inmune reacciona exagerada o no exagerada. Bueno, es que está bien que reaccione. La inflamación es parte de la respuesta inmune. El aumento de temperatura es parte de nos invita a pensar, ay, tienes 37 grados, estás reaccionando bien. No más que no se pase de 39, ¿no? Pero con las neuronas es otra cosa. Exacto. Las neuronas son unas células muy especiales, muy sensibles y muy difícil de reponer. Porque finalmente, en cuestiones de inflamación, la inflamación no solamente implica proteínas citocinas, que son las proteínas de la inflamación también requiere un incremento de otras sustancias químicas como el óxido nítrico o como los radicales libres, por ejemplo el peróxido de hidrógeno. Entonces, cuando hay exceso de estos radicales libres, que son otras sustancias químicas más las citocinas, incitan a la inflamación. Pero cuando se pasan de las concentraciones, la inflamación persiste a través del tiempo y ahí es el foco rojo, porque la inflamación no se autorresuelve o no se detiene por sí misma. Pues se nos acabó el tiempo de radio, el tiempo sigue. Nos pareció, a mí sí, muy vivificante, muy ilustrativa compartir lo asombroso del cerebro a propósito del pretexto del mal de Parkinson y las inflamaciones. Hablamos bastante más de todo lo demás. Cosas. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros, Yasmín, compartiendo esto, porque de eso se trata, ¿no? Si aprendieron algo, es un efecto colateral, porque no venimos aquí a enseñarles nada, a compartirles qué asombroso es la ciencia, la investigación científica, cómo le hacen, qué preguntas se hacen y cómo se echan a andar la imaginación con reglas. Gracias, Yasmín. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Nos escuchamos en el próximo de Covalencias para enlazarte con el conocimiento científico del Politécnico. Hasta entonces.
enlace covalente. Entre átomos de un mismo elemento o de diferentes elementos. Cuanto mayor es el número de pares de electrones compartidos entre dos átomos, más resistente será el enlace covalente. Covalencias. El enlace que nos une al conocimiento científico del Politécnico. Nos escuchamos la siguiente semana. Covalencias. Frecuencia 95.7. Siglas XHIPN. Potencia 2000 watts. Transmitiendo Desde el Cerro del Chiquihuite. estudios y oficinas. Belisario Domínguez, número 22, Colonia Centro. Escucha el Instituto Politécnico Nacional. Escucha Radio IPN 95.7 FM. Conexión Politécnica. Conectando contigo.